Buenas tardes, mi nombre es Rubén Ríos y aquí les voy a mostrar un circuito eléctrico que vamos a realizar. Bueno, pues este es el circuito del que les hablaba. Pues es un circuito con sus resistencias, con una fuente de voltaje de 20 volts y tenemos A y B. Entonces, lo que queremos saber es el valor de corriente que pasa de I0. Entonces, pues este circuito lo vamos a resolver usando Thevenin y Norton para encontrar I0. Entonces, vamos a comenzar redibujando nuestro circuito. Que vamos a agarrar esta parte del circuito. Vamos a agarrar esta parte. Tomando en cuenta pues A y B, ¿no? Tomando en cuenta los nodos de AB. El voltaje de AB, entonces pues aquí tenemos aquí nuestro circuito redibujado, que en este caso pues no agregamos esta resistencia, ¿no? Entonces pues aquí vamos a aplicar la ley de Ohm. Como observamos, pues tenemos una entrada de entrada y salida de voltaje. Entonces va en esta dirección. Entonces de esta dirección la corriente, que la vamos a dominar como I1, y de este lado la vamos a dominar como I2. Pues vamos a aplicar la ley de Ohm. Entonces para I1 tenemos pues los 20 volts de nuestra fuente, que va a ser entre las dos resistencias. Sí, entre las dos resistencias, que es 96 ohms más 32 ohms, que es igual 20 volts de nuestra fuente, más la suma de estos viene siendo, de nuestra resistencia son 128 volts, que es igual a 5 sobre 32 amperes. Entonces pues ya tenemos pues la corriente de I1. Entonces I1 pues igual a 5 sobre 32 amperes. Entonces tenemos valor de I. Ahora vamos con el valor de I2. Entonces I2 es igual a 20 volts de nuestra fuente más las dos resistencias, que son 20 ohms más 30 ohms, que es igual a 20 volts de nuestra fuente y 150 de las dos resistencias, que es igual a 2/15 de ampere. Entonces nuestro valor de I2 es igual a 2/15 de ampere. Entonces ya aquí aplicamos la ley de Ohm. Entonces pues teniendo estos ya pues la corriente de este circuito, vamos a redibujar de nuevo el circuito para poner las corrientes y los voltajes. Bueno, pues aquí redibujamos de nuevo nuestro
circuito. Ese es igual el de arriba. Ok, entonces como hicimos aquí, pues descubrimos las corrientes de nuestro circuito. Entonces ahora queremos descubrir los voltajes. Entonces tenemos que por aquí tenemos la corriente de 532 avos, 32 avos de ampere, que igual bajan 5,32 avos de ampere. De este lado suben 5,32 avos de ampere. De este lado pues tenemos la corriente que bajan 2/5 de ampere. Entonces pues por aquí pasan 2/15 de ampere, 2/15 de ampere. Y de este lado suben 2/15 de ampere. Entonces esas son las corrientes que tenemos en nuestro circuito. Ahora vamos a descubrir los voltajes. Entonces va a ser 15/32 avos por 96. Aquí a ver, 15, a ver, 5/32 avos por 96. Sí, nos da 15 volts. Que como está en el circuito es de más a menos. Entonces más, menos. Ahora vamos con el otro. 15/32 avos por 2 nos da 5 volts, que es más, menos. Ahora vamos con la parte de abajo, que es 2/15 de ampere por 120 ohms, que nos da 116 volts, que es más, menos. Y de este lado son 2/15 de ampere por 30 ohms, que nos da 4 volts. Más o menos, a ver, son 2/15, 30, sí, nos dan 4 volts. Entonces pues ya tenemos nuestro voltaje y corriente, que pues como podemos ver pues sí cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces lo que queremos saber es el voltaje de A a B. Entonces nosotros podemos proponer de hacer un camino cerrado. En este circuito grande podemos hacer otro camino cerrado pequeño. Entonces lo vamos a hacer en esta parte, en este camino cerrado. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Pues tenemos nuestras corrientes, tenemos nuestros voltajes y queremos saber el voltaje de AB. Entonces lo vamos a aplicar en este sentido horario. Entonces pues es voltaje de CA. Como podemos ver pues aquí tenemos nuestros nodos, ¿no? Nodo A, nodo C, nodo B y pues en nuestro nodo D. Entonces tenemos voltaje de CA más voltaje de AB, que es el que queremos saber, más voltaje de BC
que es igual a 0. Entonces tenemos 15 volts más voltaje de AB, que es el que queremos saber, que es menos 16, porque pues como en sentido horario, y queremos saber BC, es lo contrario, entonces es menos 16 es igual a 0. Entonces el voltaje de AB es igual a 1 volt. Esto quiere decir que el voltaje de Thevenin es igual a 1 volt. Entonces tenemos nuestro valor de voltaje de Thevenin. Ya lo tenemos. Entonces vamos a la siguiente parte de nuestro circuito, que aún nos falta por resolver, que es I0. Bueno, aquí pues redibujamos de nuevo nuestro circuito, pero en este caso pues vamos a hacer circuito de Norton, ¿no? Para ello pues queremos saber el valor de corriente, pues la corriente en corto, ¿no? De la salida es lo que queremos saber, de A a B. Vamos a utilizar ahora Norton. Pues aquí como vemos pues pusimos la línea de A a B. Esta pues se convierte en una sola línea, entonces sería B solamente. Entonces pues teniendo esto, hay otra forma de ver el circuito. Entonces vamos a redibujar. Tenemos nuestra fuente. Sí. Tenemos nuestra fuente más menos. Entonces vamos a hacer como forma de triángulo. Bueno, pues ya redibujamos. Pues como podemos ver, pues es otra forma de ver nuestro circuito, pues ya que pues el nodo C, las resistencias que están conectadas es 96 y 120. Entonces aquí igual, el nodo C, resistencia 96 y 120. Nodo A, igual, nodo. Entonces, ok, bueno. Tenemos nuestros valores de nuestras resistencias. Como podemos ver, estas dos resistencias están en paralelo y estas también por igual están en paralelo. Entonces vamos a hacer el inverso de la suma de los inversores. Vamos a hacerlo primero de este lado, con estas dos resistencias que están en paralelo. Entonces es el inversor 1 entre 96 más 120, que es igual a 160 tercios. Sí, tercios de ohm. Entonces vamos con las otras dos resistencias que están en paralelo. Es igual, aplicando el inverso de la suma de los inversores. Entonces es 1, valor de nuestra resistencia, más 32, que es igual a 480 sobre 31 ohms. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito.
ya lo hicimos más pequeño, porque pues estas dos resistencias están en paralelo, igual con estas. Bueno, pues aquí está nuestro circuito. Recordemos que fue la suma de estas dos resistencias, el inverso de la suma de los inversores, paralelo en paralelo. Tenemos nuestra resistencia de 160 sobre 3 y la otra resistencia 480 sobre 31 ohms. Entonces, pues ahora lo que queremos saber es la corriente que pasa en este camino cerrado, corriente de I. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm. Entonces va a ser I es igual a 20 volts que tenemos de nuestra fuente. Va a ser entre 160 tercios más 480 sobre 31, que es igual a 93 sobre 320 amperes. Entonces, esta corriente que nos dio es de I. Entonces, esta corriente la vamos a multiplicar por las resistencias que tenemos para saber el voltaje de ellas. Entonces, 93 sobre 320 va a ser por 480 entre 31, que nos da 9 volts entre 2 sobre 2 volts de menos a más. Entonces, igual por esta va a ser 93 sobre 320 amperes por 160 tercios de ohms. Entonces nos va a dar a ver, vamos a ver cuánto nos da. 93 sobre 320 por 160 nos va a dar 31 sobre 2 volts. Sí, entonces va a ser de más a menos. Entonces, pues ya teniendo nuestro voltaje y nuestra corriente, ahora pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar las otras voltajes que nos faltan. Entonces, entonces tenemos que por la resistencia de 32 ohms recorren 9 sobre 2 volts menos y más. Por este lado dijimos que era 31 sobre 2 volts menos más. Entonces, para saber el voltaje que tenemos hacia este lado y de este lado, va a ser 31 medios. Va a ser entre la resistencia, que es de 96, que nos da 31 sobre 192. Ok, entonces estamos bien. Entonces sí, 31 sobre
192 amperes. Igual con este lado. De este lado de la resistencia, 31 medios de volts entre 120 ohms. Va a ser 31 sobre 240 amperes. Ahora vamos de este lado. Va a ser hacia abajo, igual de este lado. Entonces, pero va a ser con este voltaje. Entonces va a ser 9 medios. 9 medios entre la resistencia de 30, que nos da 3 veinteavos. Entonces es 3 veinteavos de amper. Entonces 9 medios entre 32 nos da 9 sobre 6 amperes. Entonces, haciendo la suma de nuestros voltajes, nuestra salida tiene que ser de 93 sobre 320 amperes, que fue el resultado que nos dio de la corriente total de este lado. Entonces ya tenemos las corrientes y los voltajes de nuestro circuito en corto. Vamos a redibujar para distribuir bien los voltajes y las corrientes. Bueno, entonces aquí pues redibujamos, ¿no? Redibujamos pues de otra manera para poder ver nuestro circuito y la distribución que tiene. Entonces, bueno, tenemos nuestro corto, corriente en corto. Por aquí tenemos que pasa 31 sobre 192 amperes. Sí, 31 de este lado. Son igual la corriente esta que baja. Tenemos es 31 sobre 240 amperes. De este lado tenemos 9 sobre 64 amperes. De este lado tenemos 3 veinteavos de amper. Y pues la suma de todas las corrientes tenemos que es 93 sobre 320 amperes. Entonces la salida pues aquí entra, tenemos nuestro nodo C, D, B, A. Entonces nos faltan los voltajes. Tenemos que de este lado es más menos, es 31 medios de amper. Aquí es 9 medios. No, no de amper, no, de voltaje. Igual de voltaje, más o menos. Entonces, aquí, para poder saber el corto, le vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente a nuestro nodo A. Ajá, sí. Entonces, ¿qué va a ser? Pues la corriente que tenemos, que es de 31 sobre 192, que es igual la corriente en corto, más 9 sobre 64. ¿Sí? Entonces despejamos, que nos da
la corriente en corto, que es igual a un 48 de ampere. Entonces aquí tenemos la corriente en corto, andamos buscando. Pues ya teniendo nuestro voltaje de Thevenin y la corriente en corto, pues vamos a sacar la resistencia de Thevenin. Entonces es resistencia de Thevenin, voltaje de Thevenin entre corriente en corto, que es igual a 1 48, que es igual a 48 ohms. Entonces tenemos que resistencia de Thevenin es igual a 48 ohms. Entonces, pues ya tenemos nuestros valores de voltaje de Thevenin y la corriente en corto y la resistencia de Thevenin. Ahora vamos a hacer nuestro circuito equivalente de Thevenin. Ya para terminar, sacamos nuestra fuente, que es de 1 volt, nuestra resistencia en paralelo en Thevenin, nuestras salidas. Entonces, pues aquí tenemos nuestra resistencia es 40 ohms. Entonces, ahora que encontramos el circuito, pues vamos a conectar la resistencia pues de carga. Vamos a conectar la resistencia de carga, que es de 32 ohms, que es de este lado, que tenemos acá. Entonces, vamos a sacar el valor de I0. Entonces, que es el que ya nos falta para terminar este circuito. Entonces, I es 0. Tenemos 1 volt de la fuente. Tenemos nuestra resistencia de Thevenin. Sí, 48 ohms. Más 32 ohms de la otra resistencia, que es igual a 1 sobre 80 ampere. Entonces, esto quiere decir que el valor de I0 es igual a 1 sobre 80 ampere. Entonces, aquí terminaríamos con nuestro circuito.